Muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a pedir la bendición de Dios a través de la oración. Inclinamos nuestros rostros mientras nuestros pequeños salen a su clase. Vamos a orar. Amante Dios y Padre nuestro, Señor, nos acercamos a tu presencia en esta tarde-noche, desde este lugar donde tú habitas continuamente, Señor, casa de oración tuya, donde tú nos esperas, nos recibes, nos atiendes, Señor, y donde tú también escuchas nuestras oraciones, nuestra adoración, nuestros cánticos, y desde este lugar donde tú nos hablas a través de tu palabra. Señor, no es el hombre quien habla a nuestras vidas, sino eres tú a través de esta maravillosa escritura de tu palabra, Señor, que es una espada de dos filos que penetra nuestra mente, nuestro corazón, y con ella nos edificas. Gracias porque es alimento. Gracias, Señor, porque es un espejo donde podemos ver nuestra condición. Tu palabra, Señor, es tantas cosas para nuestra vida. Ilumínanos en esta tarde a través de tu buen espíritu. Dirígenos a través de él, que nada nos perturbe, y permítenos, Señor, comprender tu voluntad y deleitarnos en esta porción de la Escritura que tú nos envías para esta tarde. Bendice a nuestras hermanas también que no han podido llegar por cuestiones de salud, por algún impedimento, Señor, y que en sus hogares estén viendo esta transmisión. También te rogamos bendición para ellas y para todos cuanto recibamos, Señor, esta palabra tuya, para tu honra y tu gloria. Te pedimos esto a través de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares. Gracias. En esta en esta noche vamos a hablar acerca de estas últimas dos bienaventuranzas del pasaje de San Mateo, del capítulo 5, donde vemos una paradoja. A ver, ¿qué es una paradoja? Es una idea que contiene dos partes que se contradicen aparentemente, ¿no? O que la contradicción puede ser real. Hay una gran paradoja aquí que tenemos los cristianos en esta bienaventuranza, porque no es fácil comprender, ni mucho menos explicar cómo está esto, ¿no? ¿Cómo puede un hombre estar feliz, ser llamado bienaventurado por su sufrimiento, por sus padecimientos? Paradójico, contradictorio. Sin embargo, la idea de la paradoja es presentar una reflexión con una gran enseñanza, y eso es lo que vamos con la ayuda de Dios, a tener en esta ocasión. Tenemos entonces una doble bienaventuranza en esta paradoja en el cristianismo, que tenemos nosotros que reflexionar, porque hay una gran verdad, una hermosa verdad profunda acerca de lo que dice el Señor Jesucristo. En el mundo se tiene por felices ¿a qué personas? O sea, en el mundo, allá afuera, ¿a quiénes les llaman felices? A las personas que tienen todo, a lo mejor económicamente, a las personas que gozan. En el mundo, ¿quiénes son llamados felices? La gente que tiene, la gente que disfruta, la gente que ríe, a la gente que le va bien. Dicen, pues bienaventurados, ¿no? Le va bien el negocio, bienaventurado. Tiene salud, decimos pues bienaventurado, ¿no? Tiene belleza, tiene juventud, bienaventurado. Tiene motivos de gozo, de alegría, dice pues bienaventurado él, ¿no? En el mundo se tiene por bienaventurados a las personas que gozan, que ríen, que tienen bienes, que no les falta nada. En el mundo. Aquí el Señor Jesucristo en estas bienaventuranzas dice que es bienaventurado. ¿Quiénes? ¿Quiénes son bienaventurados según nuestro texto? Estamos en San Mateo 5, versículos 10 y 11. No, es versículos 5 y 10. ¿Quiénes son bienaventurados? Versículo 10 y 11. Los que padecen persecución.
Dice la razón, por causa de la justicia, no cualquier persecución. Habla primeramente de la condición de esas personas, a las que el Señor Jesús les está llamando bienaventurados. Decía, contrario a lo que el mundo piensa. En el mundo ya vimos quiénes son llamados bienaventurados y felices porque no les falta nada, porque no padecen. Pero acá de este lado en el cristianismo el Señor Jesús dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Allí está la condición de estas personas a las que el Señor está llamando bienaventuradas. Dice que son perseguidos, ¿sí? Son personas que son blasfemadas, que son calumniadas. En el versículo 11 dice, aquellos que reciben vituperios, ¿no?, por la misma causa, por la causa de Cristo. Esta es una condición muy lamentable. O sea, pensar en cada uno de estos términos en persecución no es nada grato. Ahí está lo paradójico de esta idea, ¿no? O sea, ¿cómo llamar a alguien bienaventurado, feliz, dichoso, muy dichoso, porque padece persecución? Como una persona estando siendo vituperada, siendo calumniada, padeciendo necesidad, por una causa es llamada bienaventurada. Esto es lo que tenemos que reflexionar. Busquemos un pasaje, 1 Corintios 4, por favor. 1 Corintios 4, versículos 11 al 13. Palabras del apóstol Pablo. Inspirado por Dios, escribe lo siguiente. 1 Corintios 4, del 11 al 13. Dice así la palabra del Señor. Fíjense bien. No podríamos pensar en cuán feliz, cuán bienaventurado era Pablo por lo que estaba padeciendo, pero dice esto: hasta ahora hambriamos y tenemos sed, y estamos desnudos, y somos heridos de golpes, y andamos vagabundos, y trabajamos, obrando con nuestras manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y sufrimos. Somos blasfemados y rogamos. Hemos venido a ser como la hez del mundo, el desecho de todo, de todos hasta ahora. Qué fuerte, ¿no? Esta última frase cuando dice hemos venido a ser la hez del mundo, el desecho del mundo. Somos tratados como si fuésemos el estiércol del mundo. Perseguidos, hambriamos, heridos, vagabundos. Muy contradictoria la idea, ¿no? De cómo llamar a una persona que está padeciendo esto por causa de Cristo y ser llamado bienaventurado. Pues el Señor lo dijo. Dice, es bienaventurado quien sufre, quien padece estas cosas por causa del Evangelio. Esta condición tan lamentable. Y queridos hermanos, está bien sabido, bien sabido, bien documentado, de lugares donde los creyentes han padecido por la causa de Cristo. O sea, está bien identificado. En tal lugar los cristianos han padecido o padecieron, incluso están padeciendo todavía. No podemos decir que esto ya terminó, que fue una cuestión de una época, no. Hasta el día de hoy está documentado en qué lugares, en qué países el cristianismo, los creyentes sufren por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Y esto que estamos mencionando aquí, que leímos en 1 Corintios 4, del 11 al 13, no es todo el sufrimiento de los cristianos. O sea, si desglosáramos cada situación, cada condición de los hermanos, decir que los han golpeado, decir que los han dejado sin comer, decir que les han quitado los servicios básicos de cada persona, ¿no? El derecho al agua, el derecho a la energía eléctrica, que han ofendido, que han insultado, que han agraviado, han violentado a sus hijos, a sus esposas. O sea, la lista de sufrimientos no es todo lo que presenta
aquí el apóstol Pablo. Es una lista de dolor, de sufrimiento muy amplia. Decía que he sabido de lugares, de nombres también. Estaba yo leyendo en un comentario precisamente nombres de personas que igual está bien documentado. Fulano de tal, en tal época, en tal lugar, fue llevado a la hoguera, fue llevado en esta condición. Pero a mí me llamaba mucho la atención de algunos nombres donde se dice que estas personas, cuando llegaban a su lugar de martirio, a su lugar de tormento, llegaban gozosos. Yo dije, wow, qué valor de verdad, qué fuerza Dios les dio. Leía yo un testimonio, por ejemplo, de uno que iba a ser quemado, llegó a la hoguera, abrazó el lugar donde iba a ser quemado y glorificó a Dios, ¿no? Y con una gran sonrisa dijo, este es el día en el que me voy a reunir con mi Señor, alabado sea el nombre de Dios. Cosas así, por eso les dije, está bien documentado, lugares, nombres, obviamente esos nombres más que en la historia están escritos en el libro de la vida. El sufrimiento, hermanos, no ha cesado, épocas que han quedado marcadas completamente. Y no eran pocos los creyentes que eran atormentados, que eran sufridos. La noche de San Bartolomé, conocida también en la historia, en tiempos de la Reforma, los hugonotes, así eran llamados, quemados, ¿no? Y los hermanos creyentes en Cristo, martirizados, glorificaban el nombre de Dios. Y a ellos es a los que el Señor dice, pues bienaventurados, ellos que han padecido persecución, ¿sí? Que han sido vituperados, que han sido agraviados completamente. Decíamos, no, esta es su condición. La razón es Cristo. La razón es el Evangelio. No solo dicen cosas de los creyentes, los vituperios, los insultos, los falsos testimonios que se decían en contra de los hermanos. Tiene una razón, la razón, decíamos, es el Cristo y es el Evangelio. Por ejemplo, ¿qué cosas se decían en el primer siglo acerca de los creyentes? Obviamente acusaciones infundadas, malinterpretaciones de lo que ellos no conocían, pero se decían muchas cosas de los creyentes. Una de ellas es que se decía que los cristianos practicaban el canibalismo. O la mala interpretación de lo que es la cena del Señor, decían que comían a Cristo, ¿no? Obviamente en su ignorancia eran ellos difamados, las acusaciones en contra de los cristianos eran canibalismo, por esto que les comentaba. Decían que eran inmorales porque hablaban de fiestas de amor y hablaban de ósculos entre ellos, besos santos entre los cristianos, y entonces eran acusados de inmoralidad también. Eran acusados, hablaban de los hermanos como fanáticos, entre otras cosas, como gente traicionera porque no honraban al César. Difamaban a los creyentes sin fundamento. La causa era Cristo, la causa era su evangelio. Entonces no solamente decían, sino hacían cosas en contra de los cristianos. Y decíamos que esto no ha cesado hasta el día de hoy. Es decir, que esta bienaventuranza, cuando Cristo dice bienaventurados los que padecen persecución, los que sufren violencia, los que son vituperados, bienaventurados ellos, tanto de todas las épocas como de los tiempos actuales. Vamos a buscar otro pasaje en la Biblia, en Hebreos 11, 36 al 38. Hebreos 11, 36 al 38. Vamos a leer la palabra de Dios, síganme con su vista y vean, decíamos que no es corta la lista de sufrimiento, de las cosas que hacían en contra de los creyentes por la causa del Evangelio y de nuestro Señor. Hebreos 11, 36 al 38. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes,
y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos aprobados por testimonio de la fe o por causa de su fe, dice, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Bueno, los textos donde leímos acerca de los padecimientos de estos creyentes, ¿no? Aserrados, o sea, imagínense, en tiempos de la Inquisición, los aparatos de tortura que se inventaron fueron tan crueles. La idea no era atormentarlos un tiempo, sino entre más tiempo sufriese una persona, de verdad hay un museo, se llama así el Museo de los Instrumentos, el Museo de Pena y Tortura Capital. Y presentan los instrumentos que se utilizaban en aquellos tiempos para atormentar a las personas, ¿no? Acusándolas de cualquier cosa. Obviamente muchos cristianos pasaron por esos instrumentos de tortura y de verdad es sorprendente cómo eran llevados a un sufrimiento tan extremo, ¿no? Que ahí nosotros diríamos la guillotina o no sé, algún otro instrumento en el que se les quitaba la vida tan súbitamente era noble, comparado con otros que les prolongaban el sufrimiento por semanas o por meses, ¿no? Y que el Señor les llame bienaventurados a ellos, ahí está la paradoja. Pero queridos hermanos, decía que esto no ha cesado. Todavía en el mundo muchos cristianos, evangelistas, predicadores, sufren por la causa de Cristo, sus familias, ¿no? Sus pequeños. Que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca, que Dios los ayude. Muchos todavía al día de hoy siguen entregando sus vidas por causa del Señor, encarcelados y han padecido injustamente, pero a pesar de todo ese sufrimiento son considerados bienaventurados por el Señor por esa causa, no por su sufrimiento, no por su dolor, no por su tortura. Cristo no se goza del sufrimiento de los cristianos, no los está llamando bienaventurados por su sufrimiento, por sus padecimientos, sino por la causa por la que están padeciendo, no por el sufrimiento como tal, ¿sí? Aclarando este punto. Sin embargo, el apóstol Pedro hace una reflexión también acerca del sufrimiento, ¿sí? Acerca del sufrimiento. Vamos ahora a buscar en nuestras Biblias Primera de Pedro 2, versículos 19 y 20. Primera de Pedro 2, versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios: porque esto es agradable si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís, mas si haciendo el bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Lo que dice el apóstol Pedro aquí es que si nosotros padecemos porque nos lo buscamos, porque nosotros generamos situaciones en las que estábamos buscando problemas y nos toca sufrir, dice, en ese caso no eres bienaventurado, estás padeciendo justamente, no injustamente, y allí esos no son bienaventurados, ¿sí?
Dice, solamente aquellos que padeciendo injustamente, si alguien sufre con justa razón, pues lo único que está haciendo es recibir el castigo de lo que él mismo sembró, ¿sí? Solo el que padece como cristiano, como creyente por la causa de Cristo, y es acusado injustamente, solamente él puede ser llamado bienaventurado y considerado así. Solamente. Allí mismo, Primera de Pedro 4, del 12 al 16. Primera de Pedro 4, del 12 al 16. Y aquí está explicado un poquito más amplio lo que comentamos. Dice así: carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan en nosotros, en vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Allí está. Claramente el apóstol Pedro explica este tema y dice, tenemos que gozarnos si somos vituperados por la causa de Cristo. ¿Sí? Y esto no debería dice Pedro, no debería de maravillarnos, no debería de sorprendernos el padecer por Cristo. Dice, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. O sea, no hay nada de extraño ni nada de raro padecer por la causa de Cristo. Bendito sea Dios, que a nosotros no nos ha tocado estar en esa situación. Bendito sea el Señor. Tenemos la libertad de expresar nuestra fe hasta el día de hoy, ¿sí? Aunque ahora ya nuestro gobierno comienza a limitar, a coartar las expresiones religiosas, ¿sí? No sé si lleguemos al punto en algún tiempo de tener que restringir, ¿sí?, nuestros comentarios y la predicación del Evangelio, o que tengamos que ser acosados, perseguidos y demandados o encarcelados por decir lo que la palabra de Dios dice. Pero no vamos a callar. No vamos a callar. Yo creo que Dios nos va a dar la fuerza para seguir predicando su Evangelio. Y si tuviésemos que llegar a ese punto, bueno, no seríamos los primeros. No nos estaría pasando, dice Pedro, alguna cosa extraña, peregrina, ajena. Y si tuviéramos que padecerlo, queridos hermanos, que Dios nos dé fuerza. Les digo, hasta ahora hemos tenido la libertad, no hemos tenido que enfrentar alguna situación. En otras partes de nuestro país, y no estamos hablando de épocas muy atrás, los hermanos han padecido por causa de su fe. Pero aquí está nuestra reflexión. Y si te tocara ser perseguido, ser vituperado, una cosa es lo que dicen de nosotros y otra cosa es lo que nos hacen o lo que nos podrían hacer. ¿Estás dispuesto a padecerlo por la causa de Cristo? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por la causa del Señor? ¿Llegaríamos con ese gozo con el que les dije nombres? Hay nombres de personas que llegaron a su instrumento de tortura gozosos y decir, este es el día en que voy a conocer a Cristo. Hermanos, la verdad, a veces no queremos padecer absolutamente nada, ¿no? Y nadie estaría gozoso por saber qué va a padecer. Ahí está lo paradójico de estas bienaventuranzas.
Padecer, pero por la causa de Cristo, no como dice Pedro. Si alguien sufre como malhechor, como homicida, como ladrón, o por meterse en negocios ajenos, pues apenas está mereciendo lo que andaba buscando, ¿no? Pero por la causa de Cristo, estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo, a dar nuestra vida por la causa del Señor. Es muy fácil decirlo. Pedro le dijo al Señor, ¿se acuerdan? Le dice, cuando el Señor estaba hablando de su sufrimiento, dice: Señor, yo estoy dispuesto a ir a la muerte contigo. Y a la hora de la hora, cuando tomaron al Señor, cuando los llevaron preso, a los príncipes de los sacerdotes, cuando estaba en esa hoguera, le dicen: tú eres uno de ellos. Y dice Pedro: no, yo no sé de qué están hablando. Y estaba allí, llega otra persona y le dice: sí, eres uno de ellos porque tu habla te delata. Y dice Pedro: que no soy de ellos. Y le dicen: tú eres uno de ellos. Y comienza a maldecir, a decir imprecación: no conozco al tal hombre. Queridos hermanos, ahorita podemos decir si estoy dispuesta a sufrir por la causa de Cristo. Si algún día nos tocara llegar a ese punto, que Dios nos dé fuerza. Que nos dé fuerza y que tengamos ese pensamiento de decir: si por Cristo voy a sufrir, soy llamado bienaventurado. ¿Sí? Hay una recompensa maravillosa. Porque ¿qué dice la bienaventuranza? A ver, vamos a volverla a ver, porque hay un detalle que quiero comentarles. Mateo 5, 10 y 11. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Aquí está el detalle: porque de ellos es el reino de los cielos. A ver, búsquenme en qué otra bienaventuranza se dijo: de ellos es el reino de los cielos. Porque se repite, esta es solamente en esta y en otra se dijo: de ellos es el reino de los cielos. A ver, ¿en qué versículo estamos? En el 3, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Son las únicas dos bienaventuranzas que dicen esto. Son las únicas. Ahora, vean el galardón, que no tiene nada que ver, o no tiene nada en comparación ni del sufrimiento con el galardón, con la recompensa. De ellos es el reino de los cielos. Y aunque yo les dije hace un momento que si hablamos del sufrimiento, de la lista de los padecimientos de los cristianos a través de las épocas y de las cosas que hoy todavía se dicen y se hacen de los cristianos, hermanos, aunque la lista es muy grande, se los dije hace un momento, no tiene comparación con el galardón, con la recompensa que Cristo aquí les otorga. De ellos es el reino de los cielos. Y solamente en estas dos bienaventuranzas se menciona este galardón, ¿sí? Vamos, a ver, dicho en otras palabras, quienes han padecido por la causa de Cristo, yo sé que es suficiente su fe para asegurar un lugar en el reino de los cielos. Es suficiente, ¿sí? Si tú crees en el reino de los cielos, en Cristo, si tú eres un creyente, una creyente en Cristo Jesús, miren, hermanos, nosotros tenemos asegurado nuestro lugar en el cielo. La salvación no se pierde. Nosotros ya somos salvos, sí, ya la tenemos. Pero entonces esta bienaventuranza de las personas que padecen persecución, si pudiésemos ilustrarlo de una manera, es gente que tiene un título de propiedad en el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Y aunque todos tenemos, recalco, todos tenemos nuestra salvación asegurada en Cristo, ¿sí? Por el hecho de creer. No es un mérito el padecer, queridos hermanos, ¿sí? No es un mérito, tampoco lo vamos a ver así. Porque nadie se va a salvar por méritos, nadie tiene su lugar en el reino de los cielos por méritos. Pero si Cristo dijo: de ellos es el reino de los cielos,
Hermanos, es una garantía mucho más grande, es una herencia, es un galardón inmensurable. No podemos describir el galardón que se le otorga. Son dueños del reino de los cielos, así lo dijo el Señor. Por eso dice el versículo 12 de San Mateo: gozaos y alegraos, porque vuestra merced, vuestro galardón, dice, es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, tendremos que reflexionar en algo. Por último, voy concluyendo. Tendríamos que reflexionar algo, ¿sí? Porque si bien todos tenemos un lugar en el cielo, Cristo dijo: Padre, donde yo estoy, quiero que ellos estén conmigo, y eso no lo vamos a dudar, ni lo vamos a discutir, ni lo vamos a poner en tela de duda. Pero cuando dice el Señor Jesús en aquel pasaje de los talentos, ustedes recuerdan la parábola, hay una frase que dice el Señor. Aquel siervo que le dice: ven, buen siervo y fiel. Dice: sobre poco has sido fiel. Le dice: sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Tú fuiste fiel en lo poco, mi galardón es grande contigo. Sobre mucho te pondré. Ahí es donde entra nuestra reflexión. El Señor, todos tenemos un lugar en el cielo, pero el Señor les dice: bienaventurados los que padecen, de ellos es el reino de los cielos, por causa de la justicia, ¿sí? También dijo el Señor, hablando esto de recompensas y de galardones, en Mateo 19, 29, cuando los discípulos le dijeron: bueno, Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte a ti, ¿cuál va a ser nuestra recompensa? ¿Se acuerdan qué le dijo el Señor? Si no, pues búsquenlos en Mateo 19, 29. Dice: el que ha dejado esto, padre, madre, el que ha dejado hijo, el que ha dejado hermanos, el Señor dijo: va a recibir, ¿se acuerdan de cuánto fue el galardón? 100 veces. 100 veces más. Dice: nadie ha dejado esto y no vaya a recibir 100 veces más. Queridos hermanos, servir a Cristo, ser fieles al Señor, tiene un grande galardón, ¿sí? Y por eso esta bienaventuranza que decíamos que, aunque pareciera contradictoria, es una paradoja que nos lleva a la reflexión. ¿Vale la pena padecer por la causa de Cristo? ¿Vale la pena ser fiel a Cristo en lo poco para que Él nos coloque en lo mucho? ¿Vale la pena dejar lo que tengamos que dejar por la causa del Evangelio? A veces no queremos dejar nada, pero si tienes que dejar algo por causa de la fe, por causa de Cristo, dice el Señor: bienaventurado, tu galardón es grande. Así que, queridos hermanos, ha habido creyentes perseguidos, vituperados, los hay todavía, los habrá sin lugar a dudas, pero dice en el pasaje de Hebreos que leímos: todos ellos fueron aprobados por Dios, reconocidos por Dios, todos aprobados a través de la historia por su fidelidad al Señor. Y bueno, concluimos diciendo que nosotros seremos bienaventurados si en algún momento nos toca padecer por la causa de Cristo. El libro de Apocalipsis dice: tú sé fiel hasta la muerte. Y ya les dije, esta expresión no significa solamente sé fiel hasta el día en que te mueras, sino sé fiel hasta la muerte. Significa, si tú tuvieras que dar tu vida por Cristo, sé fiel. Y entregar la vida como aquellos hombres, aquellos mártires, aquellos hombres que entregaron su vida gozosa sirviendo a Cristo. Esto a mí me impactó, se los comparto en esta noche, y que Dios nos dé la fortaleza para seguir siendo fieles a nuestro Señor. Que Dios nos bendiga. Vamos a hacer una oración. Pónganse de pie y vamos a orar por las personas que están siendo perseguidas, vituperadas por la causa del Evangelio. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de ellos. Y con esto concluimos. Padre Santo, en esta noche hemos reflexionado acerca de tu palabra.
Sí hay personas hasta el día de hoy que padecen por causa del Evangelio, por causa de su fe, por causa de Cristo. Señor, en esta noche no podemos retirarnos de aquí de tu casa de oración después de haber reflexionado en tu palabra y saber que hay gente hostilizada, perseguida, encarcelada, despojada, violentada, Señor, psicológicamente, económicamente y de muchas otras maneras, que padecen por la causa tuya. Tú eres soberano, Señor, y conoces el caso de cada una de estas personas, misioneros que en otros países sufren, Señor, por causa de tu evangelio. Nosotros no lo sabemos, pero hoy queremos orar por esas vidas, por esas personas, por esas familias, Señor, que a lo mejor padecen no solo la persecución, padecen hambre, padecen sed, padecen frío. Señor, la condición de sufrimiento de esas personas no es algo que a ti te cause complacencia, porque conoces nuestra condición y sabes que somos débiles, que somos frágiles, que somos, Señor, vulnerables completamente. Pero, Padre, te pedimos por esas personas, por esos hermanos nuestros en el mundo entero que padecen persecución. Señor, ayúdanos a tenerlos constantemente en nuestras oraciones. Y te damos gracias porque nosotros, aquí donde tenemos, Señor, nuestra residencia, donde tenemos esta casa de oración, hasta el día de hoy podemos gozar de esta libertad. Si en otro tiempo, Señor, hubo hostilidad, hubo persecución, no hubo sufrimiento, es algo que hoy ya nosotros no padecemos, Padre. Gracias a ti, gracias por bendecirnos. Y no sabemos, Señor, si en un tiempo futuro, o si alguno incluso de nuestros hermanos aquí esté padeciendo en su trabajo, en su escuela, por causa de su fe. Pero, Señor, te rogamos que nos protejas. Y si en alguna situación extrema algún día tuviésemos que estar, Señor, por causa del Evangelio, danos paciencia, danos fortaleza y ayúdanos, Señor, a entregar nuestra vida por Cristo, así como Él la entregó por nosotros. Bendito seas porque hasta ahora nos tienes con bien. Podemos llegar a tu casa, Señor, y reunirnos aquí y alabarte y escuchar tu palabra. Señor, cuídanos, guárdanos, pero que no sea hecha nuestra voluntad, sino sea hecha la tuya, como en el cielo, así también en la tierra. A tu nombre sea la gloria. Hacemos esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga.